Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy quiero compartirles un tema jurídico de un planteamiento de inconstitucionalidad, como lo hemos estado haciendo en este corporativo Carmar. Les habla su director, Reinaldo Carrasco Villarreal. Y el tema en concreto es sobre el artículo 58K, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que obtuvo una reforma muy pequeña en el Diario Oficial de la Federación del 9 de junio del 2026, en vigor al día siguiente. Me refiero al siguiente texto. Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original, y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Las personas particulares, ahí es donde fue la reforma, se agregó la palabra personas. Las personas particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad. La omisión de la manifestación presume en perjuicio solo de la persona promovente que el documento digitalizado corresponde a una copia simple. Y es precisamente la razón de considerar que esta norma, en su segunda oración, donde habla precisamente de una, digamos, sanción en el eh, nivel probatorio de la documental digital, en el que se presume que si no hace esa manifestación bajo protesta de decir verdad, esa omisión le va a repercutir en que se considere como copia simple el documento digital. En primer lugar, tenemos que la norma general, al contener precisamente la expresión las personas particulares, a los cuales recae la presunción en su perjuicio de que el documento digitalizado corresponde a una copia simple, al omitir la manifestación bajo protesta de decir verdad, contraviene ineludiblemente los principios de la igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo primero de la Constitución Federal, dando un trato desigual con relación a las demás partes dentro de un juicio contencioso administrativo en línea, dado que solamente impone la obligación a las personas particulares, excluyendo a las autoridades demandadas, a los titulares de estas y a los terceros interesados, que son partes conforme al artículo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo tanto, por el hecho de solamente obligar a las personas particulares, la norma se considera que deviene viciada de inconstitucionalidad. Como primer punto. Segundo aspecto de inconstitucionalidad consiste en que esta norma general impone una condicionante a las personas particulares para no disminuir el nivel de estándar probatorio del documento digitalizado relativa a la manifestación de protesta de decir la verdad, de que deben manifestar la naturaleza de los documentos digitales, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original, y tratándose de esta última, si tiene o no firma autor, generando la omisión de esta condicionante una presunción en perjuicio solo de la persona promovente que el documento digitalizado corresponde a una copia simple. Esto es, que se privilegia una formalidad sobre el fondo del valor de la prueba documental, entrando en colisión los principios de cumplimiento de la obligación de una formalidad con los relativos a la aportación probatoria, al acceso a la justicia y a privilegiar el fondo sobre las formalidades. Tenemos que esta norma general restringe precisamente los derechos a la aportación probatoria, al acceso a la justicia y privilegia la formalidad sobre el fondo, reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, los cuales tienen mayor peso sobre el principio de cumplir con la obligación formalista de hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad, por lo que
deben ponderarse aquellos sobre este, resultando la norma viciada de inconstitucionalidad. Como tercer aspecto, tenemos que la norma general que nos ocupa, el legislador omite establecer un derecho de audiencia o al debido proceso, aportación probatoria, antes de aplicar la presunción que señala. Esto es, que debió establecer una prevención al demandante o a la persona promovente, incurriendo el legislador en una omisión que vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo tanto, se considera inconstitucional con este argumento la referida norma general. También quiero mencionar que en el caso concreto de esta norma general, la ratio legis no la encontré en la exposición de motivos de la iniciativa ni en los dictámenes de las cámaras del Congreso de la Unión, por lo que no resiste el primer escalón del test de proporcionalidad relativo a un fin constitucional válido, menos los consistentes a la medida necesaria e idónea, resultando viciada de inconstitucionalidad, porque no se advierte que contenga un fin constitucional ni que sea necesaria, menos que sea idónea, existiendo otras alternativas para la confección y valoración de las pruebas documentales, que no hagan nugatorios los derechos fundamentales a la aportación probatoria y al acceso a la justicia, los cuales resultan vulnerados en perjuicio del justiciable. Pues ahí tienen estos aspectos de inconstitucionalidad que pueden argumentar en contra de esta norma contenida en el artículo 58K, segundo párrafo, segunda oración de la Ley Federal de Procedimiento Constitucional. Espero que estos argumentos les sirvan en su práctica profesional. Hasta la próxima.